Quiero invitarles a que abramos la Biblia allá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 14 hasta el verso 23. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Oremos a Dios. Padre que está en los cielos, gracias una vez más por concedernos estar aquí ante tu poderosa presencia y permitirnos reunirnos aquí para alabar y para glorificar tu poderoso y santo nombre. Dios omnipotente, te pedimos que nos bendiga a través de la palabra, que tu palabra llene nuestro corazón, nos ministre y nos edifique en lo más profundo. Permita que esta palabra encuentre lugar en cada oyente, que cada oyente pueda retener esta palabra, la pueda entender y también la pueda obedecer. Padre, te suplicamos tu grata bendición, tu santa presencia, y que todo lo que hagamos en este lugar está dedicado para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y quiero hablar del tema: Dios quiere vasos de honra. Todos los seres humanos, porque Dios no ha creado nada que no sea útil, que no sirva, sino que Dios creó al hombre para que le tribute alabanza, adoración, gloria a su nombre, pero también le sirva en todo lo relacionado a su reino. Así que todos los seres humanos fuimos creados con un propósito en el plan
de Dios. Y fuimos concebidos para ser útiles, para poder servir. No obstante, el Señor no nos obliga, es voluntario. Dios también al hombre le dio la libertad de escoger. Hemos dicho, y por la palabra lo vemos, que el hombre puede aceptar o puede rechazar. Dios le ha dado esa facultad de poder determinar y de poder decidir qué quiere o a quién obedece. Así que Dios no obliga a nadie. Esta es una decisión personal que parte con la disposición del corazón. Usted puede ver un versículo que nos aclara esto. Es lo que dice allá en el libro de Job, cuando habla y dice que si nosotros disponemos nuestro corazón, en el verso 13 del capítulo 11, dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintiere que more en tu casa la injusticia. Habla si tú dispusieres el corazón, o sea, si cada persona se dispone, le permite, Dios puede obrar. Y cuando el hombre dispone su corazón, también dispone a evacuar de la vida todas aquellas cosas que no son aptas ni agradables al Señor. Así que la decisión está en las manos de cada ser humano, y es lo que marcará la diferencia entre quienes viven el cristianismo de una manera religiosa, de una manera que no honra, ni adora, ni sirve a Dios, o aquellos que quieren agradar, que influyen en la vida de otras personas como parte clave del plan del reino de Dios. Así que, amados hermanos, Dios desea que seamos vasos de honra. Un vaso de honra es un vaso que ha sido seleccionado, escogido por la perfección de los detalles que contenga el vaso. Esto, por lo general, los vasos en ese entonces, y aún también hoy, usted puede ver que en las fábricas de las cosas que se crean, que se producen, por lo general llevan la marca, llevan el sello y llevan la firma del fabricante. Es con el fin de que a donde pueda llegar esa pieza, esa vasija, se conozca y se sepa quién fue su creador, a quién le perteneció o quién la hizo. De igual manera, si usted puede ver el verso 19 de los versículos que leímos, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí habla de un sello, y con ese sello conoce el Señor a los que son suyos. Y pudiéramos mirar, por ejemplo, la palabra de Dios en algunas partes donde, por ejemplo, Segunda de Corintios nos habla la palabra y nos muestra
y nos dice que hemos sido sellados. Capítulo 1, verso 22 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla precisamente de esta separación o de este sello que el Señor ha puesto en cada corazón. El verso 22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces aquí habla de que nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Efesios capítulo 1 también, miramos allá el verso 13, donde la palabra nos dice de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero reitero aquí donde dice: habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el día que creímos en él, que le rendimos nuestra vida, que le reconocimos como Señor y Salvador, él nos colocó el sello, porque ese día nos redimió, y desde ese día comenzamos a ser propiedad exclusiva de él. Él nos creó para alabanza de su gloria, y en este caso nos redimió, nos rescató, y entonces puso ese sello, y con ese sello conoce el Señor a los que son suyos. Y usted puede ver, por ejemplo, un texto de la palabra de Dios allá en Apocalipsis, el capítulo 9, el verso 4, mire lo que dice: y les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí habla de el juicio, cuando serán derramados los juicios al final de los tiempos. Entonces se toca la quinta trompeta y ocurren una cantidad de cosas como juicio a la humanidad. Pero note algo muy claro aquí, que no es un juicio en general a toda, ¿verdad?, la tierra, y en este caso dice que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Mire lo importante de esto que la palabra del Señor nos está hablando y nos está diciendo. Con razón el apóstol dice: teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, que cuando somos nueva creación, nuevas criaturas, somos hechos hijos de Dios, fuimos sellados para el día de la redención. Se tendrá, o el Señor tendrá ese cuidado y nos protegerá. Y aquí está hablando que hubo la orden en el día del juicio, cuando comiencen a caer los juicios. Aquí hay algo en particular, y es los que no tienen el sello. Entonces sobre ellos caerá el juicio.
Entonces es importante esta parte de las Sagradas Escrituras. También nos está hablando la palabra de Dios, el contexto inmediato que leímos aquí desde el verso 14, está hablándole Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe, y a todos aquellos que se mantenían, por supuesto, firmes y fieles en la palabra, en la doctrina, en todo lo que habían recibido, escuchado, y se habían levantado en medio de ellos personas como fueron Himeneo y Fileto, personas que se desviaron de la verdad. O sea, fue gente que también estuvo, que practicó la verdad, que estuvo en el seno de la iglesia, que gozó de esa fraternidad, que gozó del bien y aceptó bien la doctrina y la palabra. Pero ocurrió algo en ellos, seguramente un descuido, y ellos terminaron pues apostatando, parándose encima de lo que un día predicaron, enseñaron, vivieron y defendieron. Ahora ellos apostatan de esa verdad, comienzan a desmentirla y a presentar argumentos aparentemente ciertos según ellos, y eso había generado una polémica, una contienda, una controversia en medio de la iglesia, en medio del pueblo. Y entonces el apóstol le habla y le dice: recuerda esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan, o sea, anímales, enséñales a que no contiendan con palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición, especialmente de los oyentes. Es decir, estas personas tenían un argumento, una doctrina desviada de la verdad, y entonces otros que tenían el fundamento, la verdad, entraban en choque, en polémica, pero los afectados eran los oyentes, los que quedaban en medio de los dos grupos, que a veces de pronto no podían discernir o entender. Entonces le habla a los fieles. Esta amonestación, esta forma de animar a no controvertir, es a los fieles, a la iglesia, que en alguna manera creían que estaban haciendo bien, pero estaba generando altercado, polémica, y entonces estaban tropezando los menos conocedores, los menos maduros, los menos que estaban avanzados en la fe. Y entonces él le dice aquí a Timoteo que él procure como obrero, ¿verdad? Dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, una persona debía, como decir Timoteo, saber manejar correctamente la palabra, tanto en su análisis como en su presentación, en contraste con aquellas vanas interpretaciones de los falsos maestros. Una de las cosas que aquí llama la atención es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe saber dividir, presentar la doctrina, la palabra, con un sano, ¿verdad?, conocimiento o análisis, ajustándose a la escritura, que no podía igualarse a los demás o hablar interpretaciones privadas, sino que tenía que ceñirse
al contexto escritural, someterse a la palabra y no salirse de ahí. A veces hay muchas personas que a la escritura le quieren dar interpretaciones maliciosas, carnales, privadas, argumentan de revelaciones, de visiones, y presentan cuadros o doctrinas que no se ajustan al verdadero fundamento escritural. Entonces el apóstol le dice: usted debe caracterizarse y presentarse como un obrero que conoce, que sabe, que entiende, que está direccionado primero por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, y no caer en el error de los que están proliferando falsas doctrinas, falsas expectativas. Y por eso el verso 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y aquí dice: y su palabra carcomerá como un cáncer, una gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Por qué? Porque se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Eso es lo que está diciendo, que era una forma, que la resurrección era una manera alegórica, no real. Que eso, si ya había ocurrido, refiriéndose seguramente a la resurrección de Cristo, pero que ya no había más a qué atenerse o más a qué esperar. En otras palabras, no valía la pena permanecer firmes y fieles en la sana doctrina, en la verdad, porque ya lo que se decía que iba a suceder ya había acontecido, y que si iba a acontecer era una manera alegórica. Entonces, por eso podemos ver aquí por qué este apóstol presenta estos dos elementos como un cáncer que estaba tratando de comerse y carcomer el resto del pueblo, las células, ¿verdad? De enfermar a los demás. Eso es siempre cuando hay alguien que trae doctrinas distorsionadas, o que por algún descuido o por oír a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, a veces llegan a la congregación, a veces siendo gente que ya ha estado desde el principio, se dejan, ¿verdad?, permear por el mal, y entonces empiezan a presentar encubiertamente a hermanos débiles doctrinas que, por supuesto, están lejos de la verdad, que no tienen el fundamento, y confunden, ¿verdad? Y dice la Biblia que trastornan la fe de algunos. Pero luego el verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. O sea, el Señor no se ha movido, el Señor no ha cambiado. Por supuesto, su palabra tampoco ha cambiado. Amén. Su doctrina es la misma. No importa la modernidad de los tiempos, pueden cambiar los conceptos en los seres humanos, puede cambiar la teología, pero la verdad de Dios no cambia, porque es de Dios, salió de la boca de Dios y no puede cambiar. Entonces dice: no se preocupen, lo importante es tener la confirmación, la certeza, la seguridad de que agrada a Dios, de que se mantiene firme, de que está caminando en el Señor. Y dice: teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué exige cuando
decimos que somos hijos de Dios y que tenemos este sello de Dios, entonces dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted mira la Biblia en Isaías 52, el versículo 11, hay un versículo que me llamó la atención porque dice: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Aquí habla los que lleváis, habla de los que servían, de los que ministran, de los que están en la casa de Dios, de los que de verdad son conscientes de que el Señor es su Dios, es su Salvador, y de que tienen una genuina comunión y comunicación con Él. Entonces dice que hay que purificarse, que hay que limpiarse, que hay que apartarse de en medio de los que están contaminados. Dice: los que lleváis los utensilios de la casa de Jehová. Entonces habla aquí, como dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es lo que la palabra del Señor nos está indicando. Pero también en este versículo 19 habla que el Señor conoce el Señor a los que son suyos. Eso habla también que Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce nuestro sentar y nuestro levantar, y conoce nuestra disposición que tenemos para Él. Él sabe cuando invocamos su nombre, cómo lo invocamos, solo por invocarlo, solo por una costumbre. Venimos simplemente de una manera religiosa, transitamos en la vida cristiana de una manera religiosa particular, o estamos siendo conscientes de que hay un Dios soberano, un Dios que conoce lo íntimo de cada persona y que conoce, ¿verdad?, a los que son suyos. Él sabe quién le ama, quién le obedece, quién le honra, quién hace, ¿verdad?, lo que esté a su alcance para agradar a Dios, y quién no. Quién lo que hace lo hace con mucha, ¿verdad?, desgano, con indiferencia, tal vez porque otro le dice. Por eso las cosas de Dios tienen que hacerse de una manera voluntaria. Debe brotar de su corazón y de mi corazón venir al Señor, invocar al Señor, orar al Señor, porque de lo contrario Dios no nos aceptaría si no hay una verdadera disposición en nuestro corazón. Entonces, en Dios es que podemos nosotros crecer, afirmarnos para ser útiles en su obra, ¿verdad? Es en Dios que encontramos ese fundamento o esa cimentación. Es en Él que encontramos la fortaleza que necesitamos para experimentar esa transformación en nuestra vida espiritual. Mire lo que dice el apóstol Pablo también a los romanos en el capítulo 9, versos 23 y 24. Allí nos habla y dice, por ejemplo, el verso 22 dice: y que si Dios
que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. El verso 24 dice: a los cuales también ha llamado. Y esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Entonces aquí habla de la misericordia de Dios, de la sabiduría y de la escogencia de Dios, que puso a los vasos de ira, es decir, vasos de desobediencia, vasos que no quisieron, que no obedecieron, entonces fueron apartados para destrucción. Pero también mostró misericordia, mostró su bondad para con nosotros, llamándonos, seleccionándonos, escogiéndonos para que seamos vasos de honra, vasos de misericordia, según aquí. Y dice, y no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Habla precisamente que no le dio esta oportunidad y privilegio solo a los gentiles, sino que a los judíos, sino que incluyó a los gentiles, como diciendo, ha seleccionado de cualquier lugar a la persona que dispuesta esté a creer, a recibir por fe al Señor, a obedecerle y a honrarle. A Él también le incluyó, dice, nos incluyó a nosotros para esta hora y para que seamos esos vasos de honra. Entonces habla de esa dimensión personal cuando escoge tanto a los judíos como a los gentiles, pero también en la dimensión espiritual. ¿Qué es el propósito? Deseando el Señor, porque es su voluntad, es su propósito, que seamos vasos de honra en sus manos. Y para ello es por eso que si usted quiere, yo quiero ser vaso de honra, yo tengo que renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, a aquellas cosas que sabemos por la palabra que no agradan a Dios, que no son correctas, que Dios no las soporta, que Dios no las tolera. Pero si usted quiere, nosotros podemos ser esos vasos. Y por eso aquí en el verso 20, por ejemplo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí habla de una casa grande. Por lo general, la casa de los reyes, de los que servían al gobierno o de los ricos en ese entonces, tenían casas grandes porque tenían muchos criados, llegaban personas constantes, distinguidas a su casa, y entonces utilizaban, depende de la ocasión, ciertos vasos, depende a la persona que querían atender y con la cual querían honrar, utilizaban unos vasos que no le daban cualquier servicio, ni a todo mundo le servían en ellos, sino a quien querían honrar. Eran vasos exclusivos, eran vasos seleccionados, vasos para usos exclusivos. Pero habían otros de menos valor, como dice aquí la palabra, de plata, de madera, de barro,
¿verdad? Y los usaban según la ocasión y para lo que fuera. Pero cuando habla aquí de vasos de honra y vasos que son viles, se está refiriendo a vasijas exclusivas para el uso exclusivo de Dios, pero también otras vasijas que usted ve que en la casa se pueden usar solo para recibir los desechos, la basura, por ejemplo. Ese ya es una vasija, un vaso vil, porque es utilizado, está prestando un servicio, pero es para basura, y así otros servicios más. Entonces, aquí es donde la persona tiene que decidir, porque en una casa, en el común, en ese entonces, lo que estaba hecho, por ejemplo, de madera, tenía que quedarse de madera. Lo que era de plata, se quedaba de plata siempre. Lo que era de oro era usado o se quedaba siempre en una vasija de esa categoría. Pero en el reino de los cielos, como hay dos tipos de vasijas, no hay más. Entonces sí podemos, no siendo vasijas de honra antes, podemos hoy ser vasos de honra. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que dice aquí. Dice, así que si alguno, el verso 21, se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay algo importante aquí, es que el Señor nos ha escogido para alabanza de su gloria. Nos ha escogido para que seamos vasos de honra, vasos útiles, exclusivos para su servicio. En el Antiguo Testamento, cuando se dedicaba una vasija, un utensilio dentro de la casa de Dios y para el servicio de Dios, nadie lo podía usar para otras cosas. Usted sabe que cuando Babilonia llevó cautivo a los judíos, el ejército de Nabucodonosor se llevó los utensilios de la casa de Dios, incluidos los vasos de oro, y allá estuvieron guardados porque los primeros monarcas, aunque eran paganos, guardaron respeto y dijeron, esos vasos fueron dedicados a Jehová y nosotros no le podemos dar otro uso que no sea para el que fueron dedicados. Pero Belsasar, en una noche, en medio de la euforia, en medio de la vanidad, de la soberbia, del orgullo, le pareció cosa fácil y quiso congraciarse con las concubinas, con los príncipes, con los ministros de Estado que estaban allí reunidos. Quiso honrar a esos personajes impíos y paganos con los vasos que habían sido dedicados una vez al Señor. Los mandó traer, no tuvo ningún reparo, no tuvo ningún temor, le pareció que eso no era nada y mandó servir a sus convidados en esos vasos. Mientras esto ocurría, también le apareció frente a él en el encalado de la pared una mano que escribía y le decía que había sido hallado culpable, que había sido pesado y no había dado el peso, y que entonces era merecedor del castigo, y en ese caso fue la muerte. En aquel mismo momento murió aquel rey, porque
Dios permitió que viniera una invasión de otro ejército enemigo y allí le dieron muerte. Se venció, se cumplió lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que llama la atención? Que él no tuvo el respeto, no quiso seguir honrando esos vasos que habían sido dedicados no a un ídolo, sino al Dios verdadero, al Dios que controla todas las cosas, al Dios creador. A veces nosotros no tenemos ese conocimiento, nos parece fácil, a veces la relación que se maneja de mucha gente dentro de la iglesia es que esto es una religión, que esto es una filosofía, que esto es algo normal de todo mundo y que hoy puedo yo consagrarme y dedicarme a Dios y mañana yo mismo, ¿verdad?, me desconecto, me aparto, me descarrío y comienzo a usar mi vida, tal vez los dones, los talentos que Dios me dio para su gloria, los comienzo a usar para el mal. Por ejemplo, una persona que Dios le dio, por ejemplo, la habilidad de tocar un instrumento, de cantar, y se lo dio para que le cantara a él, para que le confesara su nombre. Usted mira que en el capítulo, si quiere miremos, capítulo 9 del libro de los Hechos, el verso 15, hay una palabra importante que nos sirve de ejemplo en esta ocasión, cuando el Señor salvó a Pablo, cuando se le apareció en el camino y luego envía a Ananías, un discípulo sencillo, para que orara por él. Este hombre rehusaba ir porque él había oído todo lo que había hecho este hombre, cómo asolaba la iglesia, cómo perseguía a los creyentes. Pero el Señor le habla y le dice: ve, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces aquí habla que lo salvó con un propósito exclusivo, lo convirtió en un instrumento para su honra. El propósito con Pablo era que este hombre confesara su nombre con sus labios, llevara el testimonio de Cristo en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes y en presencia de los hijos de Israel. O sea, este ministerio se lo dio Dios con un propósito exclusivo: honrar el nombre del Señor, y con él testificar a los gentiles, a los judíos, pero también a los reyes, a cuantas personas, sin importar su lugar o posición o rango, le dijera lo que es Cristo el Señor. Le dio el valor, le dio todo. Entonces, ¿qué hubiéramos podido esperar, o cómo, según esta palabra, si Pablo no hubiera hecho esto? Por eso es que usted ve que a los Corintios dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea, él se dio cuenta que lo escogió Dios. Si usted mira la palabra de Dios ahí en Gálatas, él dice, él se refiere a la conversión, se refiere a lo que la palabra de Dios nos dice aquí, y dice también en el verso 15 del capítulo 1 de Gálatas: pero cuando agradó a Dios, o sea, en el tiempo de Dios, cuando se cumplió
el propósito de Dios, agradó a Dios, me apartó. ¿Desde dónde? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. ¿Cuál era el propósito? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años es que él se presenta para ir a ver a Pedro, y permaneció allí con él unos 15 días. Pero lo que quiero decir es que él lo entendió. Por eso decía él en el libro de los Hechos, el capítulo 20, verso 24, que él no estimaba para sí preciosa su vida, que la estimaba importante para cumplir el propósito. Dice, no importa, me gastaré, me entregaré, no importa lo que tenga que sufrir, me entregaré con gozo, no estimando mi propia vida, sino hasta que acabe esta carrera y cumpla con gozo el ministerio para lo cual Él me apartó, Él me llamó, Él me escogió, Él me seleccionó. Entonces, mire usted que no es fácil, y más cuando nosotros decimos que entendemos la palabra, que hemos sido alcanzados, que hemos sido salvos. Esto no es de que hoy voy y hoy no, y mañana no, de que hoy soy fiel y mañana infiel, de que hoy hago lo que es bueno y mañana hago lo malo. Esto no es de ocasión. Esto no es de estar unos meses y luego me aparto y me voy de vacaciones al mundo otros meses. Esto no es un juego, amado hermano. El Señor nos apartó, el Señor nos escogió, el Señor nos seleccionó. A menos que usted no lo haya entendido, que usted no haya entendido, a menos que usted no lo haya entendido, usted pues actuará de esa manera. Pero si usted y yo he entendido que estamos aquí por misericordia de Dios, amén. Miren lo que dice también ahí en 1 Timoteo, el apóstol Pablo habla también en el capítulo 1, verso 12. Miren lo que dice este hombre: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Escuche, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, mire bien que él entendió la misericordia de Dios como siendo un blasfemo, siendo un incrédulo, siendo un rebelde, siendo un perseguidor, siendo lo peor. Ahora el Señor lo tiene por fiel, lo tiene por algo digno, y le da la responsabilidad de cumplir este ministerio. Esto no era una simple profesión. Esto no es de que yo voy, estudio y ya me hago profesional de la teología y ya con eso basta. No, tiene que haber un llamado, tiene que haber una conciencia de una verdadera relación con Dios. Tiene que estar claro y maduro para que fuimos escogidos. No éramos nada, no éramos dignos. Mire lo que dice la palabra de Dios allá en la primera carta del apóstol Pedro. Si usted lo mira en el capítulo 2,
verso 9, que lo hemos citado en muchas ocasiones, dice: mas vosotros sois linaje. ¿Linaje qué? Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego se refiere al pasado nuestro y nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo ¿de quién? De Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí está claro, está diciéndonos que es un enorme honor y privilegio que el Señor nos haya alcanzado. El apóstol Juan dice: no que nosotros buscamos a Dios, Él nos halló a nosotros. Él fue quien nos buscó, vino a nuestra tierra, a esta tierra pecadora, hombres corruptos, y nos llamó de allá, nos recicló, nos sacó de la basura, nos lavó con su sangre, nos limpió, nos justificó, nos santificó y puso el sello del Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿cómo usted cambia esta bendición y privilegio por cualquier cosa pasajera de esta tierra? ¿Cómo se deja seducir por cualquier placer momentáneo y vano que le puede ofrecer las cosas del mundo o las amistades, cosas pasajeras que puede perder con ello su alma? ¿No se interesa usted de saber que el Señor le escogió, que le tuvo en cuenta, que no era nada? No era sino un montón de ruina, de miseria, y el Señor pasó por alto ese tiempo de basura y de ignorancia, le limpió, le levantó, le dio vida y le dio a conocer esta palabra. ¿Cómo puede cambiar usted? Desconectarse, desgajarse del Señor y unirse, como dice Pablo, a una ramera o a una persona que no es digna. ¿Cómo puede usted hacer ese daño, como dijo José? ¿Cómo haría ese daño? ¿Y cómo pecaría contra Dios? Estaba convencido, estaba consciente, conocía a Dios, sabía quién era Dios, sabía que Dios conoce los pensamientos, las intenciones, que sabe nuestro salir y nuestro entrar. Entonces, ¿cómo vamos a arruinar nuestra vida por cualquier amistad, por cualquier oferta, por cualquier momento que el mundo le pueda facilitar? O pueda que alguien le haga algún daño, porque también viene la otra parte, porque hablaron de mí, porque me maltrataron, porque yo no pensé, porque yo no creí que hicieran esto. No importa. Eso es la gente, y eso es gente que el enemigo utiliza, gente que no sabe dónde está o a quién le pertenece, y el enemigo fácilmente utiliza para darle un golpe a usted, queriéndolo sacar del propósito de Dios. Usted tiene que entender que estamos en un mundo corrupto, en un mundo donde fácilmente el enemigo puede utilizar cualquier cosa para podernos tratar de desanimar, de desmotivar y de confundir. Usted tiene que estar mirando al Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted no se puede distraer. Yo no me puedo distraer.
No importa lo que me pase, yo tengo que mirar al Señor, porque Él me amó, Él me salvó, Él me escogió y me tuvo por fiel. A Él yo debo honrar, a Él yo debo servir, no importa lo que otro haga contra mí. Amén, amado hermano. Porque si usted mira la palabra de Dios también en Juan capítulo 15, verso 16, dice: no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí. Usted no está aquí porque usted quiso, porque usted eligió este camino. No, está aquí porque el Señor le escogió. Está aquí porque el Señor le ubicó. Está aquí porque el Señor tuvo misericordia. Entonces, cada uno, según esto, el Señor nos escogió, el Señor nos llamó, el Señor nos lavó, el Señor hizo todo. Pero cada uno de nosotros decide a quién servir. ¿Qué clase de vasija quiere ser en el reino? Amén, amado hermano. Hay vasijas para ira y destrucción, pero hay vasijas por misericordia para su honra y para su gloria. Así que el propósito de Dios no solo es que seamos útiles, sino especiales en su reino. O sea, Él no quiere simplemente que le sirvamos, que hagamos una diligencia aquí, o que simplemente le prediquemos a alguien la palabra, o que ayudemos a alguien en determinado momento. Eso es parte, pero ese no es el propósito final y eterno. El propósito es de que usted y yo esté en su reino, permanezca con Él, disfrute de su vida eterna, disfrute de su bendición. Amén. Que seamos vasos de honra en su reino, que permanezcamos allí como vasos de honra en la casa de Dios. Amén, amados hermanos. Usted ve que cuando Salomón, una de las cosas que maravilló a muchos visitantes, especialmente la reina de Saba, fue que vio los vasos con que servían allí en el palacio, y vio los vestidos con que estaban vestidos los sirvientes. Y él se dio cuenta, ellas se dieron cuenta que los demás reyes de otras naciones, sus sirvientes, sus súbditos, casi ni ropa tenían y eran mal trajeados. En cambio, vio allí que hasta el más humilde estaba vestido con vestiduras especiales en el reino de Salomón, y se maravilló y dijo: no me habían dicho ni una parte de lo que es real este reino. Esto es diferente. Pues si esa mujer y otros reyes se maravillaron, ¿cómo no nos maravillaremos nosotros cuando estemos en su reino? Amén. Y por eso la Biblia, ¿verdad? El que no se halló vestido, por ejemplo, cuando el Señor pone aquella parábola de que todos tenían que entrar a la celebración de una boda, pero vestidos de boda. Y hubo uno que dijo: no, es que a mí no me gusta eso. Se las dio de más humilde que los demás, pero no era humilde, desobediente y rebelde, y tenía otros conceptos diferentes. No se vistió, y entonces intruso no sé cómo entró, y el Señor, allí el padre de familia llegó y lo llamó y dijo: ¿cómo entraste aquí usted sin estar vestido de boda? Inmediatamente
lo mandaron a atar de pies y manos y tirarlo a las tinieblas. ¿Por qué? Porque quiso entrar y estar a su manera. No se quiso someter, no quiso agradar a quien lo había invitado, a quien le dio la oportunidad de llegar allí. Quiso dañar, desenfocar, poner otro estilo. No, es que no entonaba. Todos los demás bien vestidos, con un vestido especial, todos los vasos y todo lo que había allí con una categoría, escogido, seleccionado, y llega este como un mosco en la leche. ¿Verdad que sí? Pues no podía estar allí. Eso habla de que no entrará en el reino de los cielos ningún desobediente, ninguno que no se someta a la palabra, ninguno que no haga conforme al agrado de Dios. Por más que quiera, por más que argumente, por más que diga, va a llegar el momento que no puede estar allí. No puede estar, no puede perseverar, porque su propia rebeldía, su propio descarrío, su propio desorden le saca. Por eso mucha gente no puede perseverar. Perseveran por un tiempo, pero luego no pueden, porque nunca han querido someterse a Dios, someterse a su palabra, conducirse como debe conducirse todo servidor que sirve en el reino de Cristo. No quiere hacer lo que el Padre quiere que hagamos. Esos no entrarán en el reino del Señor. Hoy podemos dejar de ser esa arcilla inútil o ese barro inútil. Hoy podemos limpiarnos. Hoy podemos renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, a esa amistad con las tinieblas, ¿verdad? Hay gente aún en las iglesias. Me decía alguien en alguna parte que estuvimos, de gente que estaba en la iglesia, pero todavía practicaba cosas de mafia, de poderes ocultos, del ocultismo. Y por más que quiso, no pudieron permanecer. Hay gente que se mezcla, que se entra, se introduce encubiertamente dentro del pueblo, pero no se someten a la palabra. Pero no se preocupe por eso. No se ponga a mirar, será fulano, será sutano. No, déjese de esas cosas. El Señor conoce el corazón y la intención, y conoce el corazón de cada uno. No se preocupe, no se la ponga ahora de investigador. Déjele eso a Dios. El Señor sabe, conoce a los que son suyos, teniendo el sello. Si no tiene el sello, no es del Señor. Romanos dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El que no tiene el sello del Espíritu de Dios no es de Dios. Puede saber Biblia, puede predicar, puede decir muchas cosas, puede dar ayudas a la gente, a los pobres, pero ¿de qué le sirve? Dice la palabra: ¿de qué me sirve saber todos los misterios? ¿De qué me sirve entregar mi cuerpo para ser quemado? ¿De qué me sirve repartir todo lo que tengo a los pobres? Si no tengo el amor de Dios, nada soy, nada soy. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y luego pierde su alma? Es
el Señor el que conoce quién es fiel, quién es santo, quién es obediente, quién se somete, quién tiembla a su palabra y quién no. Así que con esto nosotros tenemos que entender que Dios sí quiere que usted y yo le honremos. Amén. Depende de cada uno de nosotros ser vasos útiles para siempre en su reino. Entonces, cuando comprendemos que Dios desea, que esa es su finalidad, que ese es su propósito, que seamos vasos útiles en sus manos, tenemos que reconocer en nosotros que tenemos cada día que imprimir cambios en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra manera de actuar, en nuestras actitudes, porque Él nos conoce. Amén. Pero cuando yo entiendo que Él me salvó, que fue el puro afecto de su misericordia y de su amor, que no fue porque yo hiciera algo, no fue por méritos, no fue por obras, sino por pura misericordia, y yo lo entiendo, lo acepto. Entonces tengo que mirarme, tengo que ir y decirle: Señor, examíname, ayúdame, enséñame cómo estoy caminando. Si tú vinieras esta noche, ahora por mí, ¿estaría apto para irme? ¿Sería digno de ti? Ayúdame, revélame, enséñame a través de su palabra cómo estoy caminando, cómo es mi relación contigo y cómo es mi relación con los demás. ¿Qué relación tengo? Porque hay gente que anda en amargura, en resentimiento, en murmuración, vive chismeando, vive levantando falsos, calumnias y ofendiendo y haciendo todo lo que quiera, pero dice que son salvos. No se deje engañar. Una cosa es decirlo y otra cosa es serlo. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad, por más que usted o yo nos esforcemos y digamos y tengamos argumento, el Señor no pasa por alto eso. El Señor no se fija en mis argumentos, se fija en mi corazón, se fija en lo que yo realmente soy, cómo actúo, cómo es mis actitudes, cómo me comporto, cómo pienso, qué pensamientos están en mi mente, a qué pensamiento le doy prioridad, y así sucesivamente. Esto tiene que ser claro, y entonces tenemos que permitir que hayan cambios. Tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Amén. Tenemos que tomar una decisión de esforzarnos, de participar de la palabra con un corazón dispuesto para Él. Creer la palabra, aceptar la palabra. Amén. Para poder servirle, para poder crecer. Él nos ayuda porque quiere que le sirvamos y sobre todo que estemos en su reino, porque ese fue el propósito eterno al mandar a su Hijo unigénito. Es no queriendo que nadie se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos entren por la puerta que es el Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que seamos salvos, que estemos allá en su reino. Eso es lo más importante. Por supuesto, Él quiere que acá hagamos algo por su causa, por su reino. Sí, pero lo más importante es que vivamos a la altura, al nivel, para ser ciudadanos de su reino, para permanecer con Él. Ese es el propósito, porque el Señor no se goza que bueno, allá me sirvieron, pero aquí no pudieron llegar. No. Él quiere que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Dios quiere que usted y yo de verdad seamos esas vasijas de honra, que podamos estar siendo parte en su reino. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y podamos de esta manera recibir esta palabra y ponerla por obra. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta hora que nos permite meditar en tu santa palabra. Te pedimos que nos bendiga, que nos abra el entendimiento, que podamos recibirla con agrado y con fe, que podamos estar atentos para seguir tu voluntad, para comprobar cada día qué es lo agradable, qué es lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, por favor, queremos ser parte en tu reino. Queremos gozar de vida eterna, de salvación eterna. Queremos ser parte de los redimidos por tu sangre. Ayúdanos, cámbianos, transfórmanos. Ayúdanos a sacar de nosotros la basura, lo que contamina, lo que no nos deja ser vasijas útiles en tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén.